Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Hola, Abby. Hola, hola, buenas tardes. Nada, pues aquí ya con mucha energía para el programa de hoy. Exacto, mucha energía y ahora sí muchos números, porque eh, hoy sí que es un programa de Abby, o más bien con Abby, porque ella es la que nos va a decir todo respecto a los números. Siempre estamos hablando, por supuesto, cuando entramos al podcast de la frecuencia y demás, pero hoy es adentrarnos un poquitito más a esta parte que ella hace y que también quiere compartir para que todos conozcamos, porque tiene que ver también con nosotros, ¿no? Creo que cada uno tiene una frecuencia desde, eso ya lo explicará Abby, pero desde que nacemos, cada quien viene como con una frecuencia y que creo yo que de ahí potencializamos ciertas cosas. Entonces, bueno, ya nos contará Abby toda esta parte, pero empezamos como siempre con la energía del día de hoy, con la frecuencia del día de hoy. Cuéntanos, Abby. Listo. Bueno, hoy es 21 de abril del 2020. Muy interesante el número. Sobre todo porque, bueno, ahorita ya vamos a explicar cómo es la suma y todo esto, pero bueno, sumamos cada una de las cifras y nos da al final un número 11. Ujú. Y este 11, que tiene que ver con un número maestro, que sobre todo es un número que siempre las personas o en todos lados como que hacen referencia, ¿y qué es el 11 y el 11 y el 11? Bueno, en frecuencia en el día de hoy, este 11 nos llama a una energía de maestría interior, de sabiduría, de encontrar toda esta, digamos, toda esta información que tenemos, sacarla a la luz. Pasa mucho que eh, hacemos diario como este ejercicio de decir, de que te pasan cosas y de repente tienes ciertos pensamientos en los que dices, es que esta información yo la sé claramente. Y la ves escrita en un libro, en la tele, en el radio, lo oyes, no sé, y dices, es que ya lo sabía, ¿sí? Y eso se llama sabiduría interna que hay que despertar. Entonces, la frecuencia del día de hoy nos invita a eso, a despertar esta sabiduría interna, a sacarla de nosotros, a compartirla, ¿sí? Y a mostrarla. Uh-huh. A mostrarla porque eso nos va a llevar al camino de la maestría, de ser nosotros nuestro propio maestro. Uh-huh. Entonces, la verdad es que vamos a ahondar más en este tema ahorita, que entremos ya más en la sinergia de los números, pero lo importante es que el día de hoy empieces y des ese paso de indagar en tu sabiduría interna, de exponerla, de no dejarla ahí, sino enseñarla, mostrarla. Y si tienes la oportunidad de compartir esa sabiduría, esos conocimientos con alguien más, bueno, pues hay que hacerlo. Uh-huh. Hay que hacerlo y hay que ser muy obedientes con nosotros porque ahí está toda la información en nuestro interior, está todas las respuestas que estamos buscando. ¿Cómo ves? Ok, perfecto, me encanta. Y bueno, obviamente ya habíamos pasado por este número, ¿no? Pero además este número del 11 tiene muchas cosas, ¿no? El otro día lo comentabas, esto del 11-11, y de verdad, o sea, ¿cómo se ha vuelto eso? Yo generalmente, no sé por qué, así cuando es 11-11, siempre tomo el teléfono, porque pues, el hora, ahí veo la hora, ¿no? Pero es muy chistoso porque es como que ya sé y no sé, le cacho exacto. Y justo digo Cuando siempre es 11:11. 11-11, exacto. Y siempre digo así como, pide un deseo, ¿no? Siempre estoy con eso. O sea, 11-11 pide un Exacto. deseo. Pero bueno, vamos entonces ahora con el oráculo, que el oráculo, como siempre yo digo, siempre tiene que ver con la energía del día. Entonces, ya igual habíamos sacado esta.
Pues sí, esta cartita, que es exactamente con lo que Abby nos está comentando, ¿no? Reconexión con tu ser. No te resistas Así al es. cambio. Así es, así es. Hay que fluir. Recordemos que somos energía y debemos fluir. Entonces, una parte de reconocer nuestro ser es precisamente eso, exponernos a que todo lo que tenemos, que sabemos que está dentro de nosotros, hay que sacarlo. Ujú. Y me refiero a todo, desde emociones, sentimientos, pensamientos, hay que mostrarlos. Ujú. Y literalmente no resistirnos al cambio porque somos muy renuentes, ¿eh? Somos muy renuentes a que si algo tiene que cambiar, como en este momento, o sea que estamos ahorita contenidos, en retiro, somos renuentes y decimos, no, afuera, salimos, ¿no? A la calle. Eh, Somos contreras también en ese sentido. Entonces, si la energía nos está invitando a estar adentro, sí, y estar contenidos, pues hay que hacerlo. Ujú. Hay que hacerlo porque más allá de lo que te puedas preguntar para qué, simplemente porque no sabes los beneficios que puedes obtener de estar contigo mismo, ¿no? Y de encontrarte, redescubrirte y ver toda esa sabiduría que tienes en tu interior. Entonces, bueno, pues no nos queda más que no ir fluyendo con todo lo que está pasando, con todos los cambios que están sucediendo actualmente y dejarnos, ir fluyendo también con esta energía, pero también entendiendo que es un beneficio y un fin muy positivo. Entonces, bueno, pues ahí está. Ok, perfecto. Y bueno, después después de esto, vamos entonces sí a empezar con el programa de hoy. Y el programa de hoy es muy interesante porque vamos a hablar más de lleno de los números, pero para esto me encantaría que Abby nos hable un poquito más acerca de exactamente la numerología. ¿Para qué es? ¿Para qué te sirve? O sea, como que nos des, pues eso, una información, Abby, porque muchos decimos, ah, bueno, sí, para los números. O sea, es como sacar mi número y ya, pero yo creo que no todos comprendemos exactamente qué es todo lo que podríamos ver con los números. Inclusive yo sé que actualmente estás empezando con pues con unas clases de numerología. Entonces, cuéntanos exactamente qué podríamos aprender, qué es, todo lo que nos quieras decir, que creo que es importante para todos. Claro, claro. Bueno, pues primero que nada, la numerología es una herramienta. Ujú. Y como herramienta sirve precisamente para utilizarla. ¿Y cómo la utilizamos con nosotros mismos? Esa sería la primera, eh, digamos, una de de la parte de la definición de numerología, ¿no? Es el estudio de los números, pero en realidad enfocarla a como una herramienta personal, ¿sí? Que nosotros vayamos utilizando estos números, estas frecuencias para nuestro beneficio. Ujú. Y bueno, como ya antes he comentado, la numerología, aparte de ser una herramienta, es un lenguaje universal. Ujú. Okay. Este lenguaje universal lo podemos traducir de la manera en viendo que cada uno de los números contiene o tiene una frecuencia, está en una frecuencia. Y como nosotros somos energía y tenemos nuestra propia frecuencia por muchas razones que ahorita vamos a platicar rápido, eh, somos compatibles con estas frecuencias en los números. Ujú. Entonces,
hay que entender que la numerología hay que verla como una herramienta, ¿sí? De este lenguaje universal que nos está mostrando características de la personalidad, características de nosotros como personas, uh-huh. Aspectos también de las personas. Pero bueno, todo esto se refiere también a que, o empieza desde el punto en el que nosotros tenemos un alma. Uh-huh. Y de esa misma manera, cuando elegimos venir a este planeta, a esta tierra, a esta encarnación, elegimos también una familia álmica, ¿ok? Entonces, dentro de la familia álmica está una frecuencia. Cada familia álmica tiene esa frecuencia que nosotros requerimos para poder desenvolvernos. Y oh sorpresa, ¿a qué venimos a este planeta? Pues venimos a cosas tan simples como es experimentar la vida en todos los sentidos, placeres, gustos, disgustos, todo. El ser padre, el ser madre, el ser abuelo, etcétera. A eso venimos a experimentar, ¿sí? Y venimos a experimentar precisamente con este núcleo álmico que elegimos nosotros para poder vivir. ¿Por qué? Porque ellos contienen o el núcleo contiene esta frecuencia que requerimos para movernos. Ajá. Entonces, bueno, entendiendo esa parte, como los números, y vuelvo a este punto del lenguaje universal, los números tienen frecuencias y estas frecuencias, aparte de ser características, tienen que ver mucho con el código de nosotros mismos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Tanto planetariamente, porque inclusive los astros se alinean para que nuestro nacimiento suceda. Uh-huh. Tenemos una carta astral, o sea, los astros que hacen, digamos, se alinean para nuestra fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento, digamos, numérica, sería como nuestro código de barras aquí en la Tierra. Eso quiere decir que tanto de astrológicamente como numerológicamente está contenida información en todos esos números. Uh-huh. Entendiendo obviamente que, bueno, como estos códigos universales o este lenguaje universal se traslada o se manifiesta en números. Entonces, es súper importante entender que la fecha de nuestro nacimiento está contenida toda esta información de nuestro ser. Todo, todo. Entendiendo este concepto, ¿sí? Independientemente respetando las creencias de cada quien. Pero si nosotros hacemos un plan divino antes de venir a encarnar a esta vida, a este cuerpo físico, a esta tierra, hacemos una serie de órdenes o de estructura de lo que venimos a experimentar. Uh-huh. Entonces, en este plan divino, cuando nosotros venimos aquí, nacemos y demás, no recordamos esta información. Y una manera de cómo guiarnos para esta información es la numerología y se encuentra contenido en la fecha, en la fecha de nacimiento. Pero bueno, ahorita el tema de que vamos a platicar tiene que ver con propósito de vida, o sea, hacia dónde vamos, qué camino vamos a llevar, ¿qué queremos? Es importante saber que ahorita que estamos muy contenidos, guardaditos en casa, nos pongamos a reflexionar hacia dónde vamos, qué camino queremos llevar. Y quizá esta información te pueda servir para irte dirigiendo uh-huh, hacia dónde quieres ir, ¿sí? Entonces, bueno, esto que yo les comentaba de ocuparla como herramienta, esos son los talleres que yo doy. Uh-huh. Los talleres que yo proporciono a las personas tienen que ver con numerología asistida, o sea, que tú vayas descifrando
qué camino vas a llevar, hacia dónde vas y por medio de conexiones también recibas mensajes de estos números, ¿no? ¿Por qué? Porque como es frecuencia y lo venimos platicando, tu frecuencia y la frecuencia del número se unen y entonces, ¿quién más que la persona que tiene esa fecha pueda descifrarse a sí mismo? Entonces, bueno, eso así como en general. ¿Cómo ves, Dalia? Ok, pues está muy, muy interesante. Creo que sí es una gran herramienta. Todo lo que nos permita conocernos a nosotros mismos y ser nuestros propios guías, de verdad yo estoy, o sea, totalmente a favor. Así es que, bueno, pues aprovechen, ¿no? Ahí ya después dejaremos los datos para que entremos a estos talleres que están muy interesantes, no solamente por conocer exactamente los números como herramienta, sino también para poder descifrarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y entrar en esa conexión y comunión, ¿no? Con nosotros, que muchas veces, pues es lo que nos falta, ¿no? Nos falta precisamente poder comunicarnos con nosotros mismos porque nadie más sabio que nosotros, ¿eh? No hay nadie. Así es, Entonces, así es, muy así es. bien. Pero cuéntanos, Avi, ¿cómo vamos a sacar nuestros números, nuestro propósito de vida? Porque sí es cierto esto que decías, o sea, aunque ahorita estamos aquí guardados, pero eso no significa que no podemos empezar a encaminar esa energía hacia nuestro propósito, ¿no? Que después de todo, muchas personas, yo luego los escucho que me dicen, oye, pero, o sea, ¿qué tendría que hacer? No, bueno, eso no lo sé, pero es como que lo debes de sentir. Pero cuando ya sabemos una energía que nos está indicando hacia dónde ir, ¿no? Porque ese fue, como tú dices, me encantó, tu código de barras. Entonces, bueno, ya sabemos la energía de empuje que traemos para qué, ¿no? Para lograr qué. Claro, claro. Entonces, tú me dices, Bueno, ¿comparto? sí, sí, empieza a compartir. Ahí, tengo una tablita. Ok. Ok. Bueno, aquí, tenemos los números en general, los bien llamados números naturales en matemáticas, que van del 1 al 9 y el cero, que ahorita, bueno, les voy a platicar del cero. Estas son las frecuencias básicas, ¿no? Del 1 al 9 y justamente así van. Cada una de ellas tiene su propia frecuencia, vibración y interpretación también. Ujú. Ok. Y en el caso de la línea de abajo, vamos a entender esto. La base para sacar, digamos, una fecha, perdón, digamos, el propósito de vida va a ser utilizado con la fecha de nacimiento. Ajá. Ahorita más adelante voy a explicar más a detalle. Pero se utiliza la fecha de nacimiento, todos los números de la fecha de nacimiento. Pero vamos a hacer el ejemplo del día de hoy porque va a ser más fácil, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos a 21 de abril del 2020. Entonces, todos esos eh, se, van a, se van a sumar. Pero bueno, antes de... ¿Lo regresas tantito, Dalia? Ok. Perdón. Sí, Ok. perdón, disculpa. Sí, tú me Eh, dices. sí, yo ahí te voy diciendo. Entonces, vamos a irlo sumando, pero bueno, para ir entendiendo, solo vamos a ocupar los números del 1 al 9 para hacer esta sumatoria que vamos a ver más adelante. Y otros números que también son importantes son los que llaman los números maestros, que bueno, tendremos que hacer una gran historia, pero uno de los que los ha nombrado así fue Pitágoras, que trabajó con la numerología pitagórica y él empezó a asignar estos números maestros. Y bueno, esta frecuencia tiene que ver, es una frecuencia más fuerte, sí, con mucha fuerza y tiene que ver mucho con las enseñanzas y aprendizaje. Uh-huh. Y los números maestros son el 10, el 11, el 22, el 33 y el 44. Uh-huh. Esos digamos que serían los números básicos para empezar a trabajar un estudio
de propósito de vida, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cómo sería. ¿Cómo sería el procedimiento? Ok. Aquí está voy a Muy bien. ampliarla para que se vea más. Ok, entonces el propósito de vida, el camino, hacia dónde me dirijo, qué voy a hacer al fin de esta vida, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos hacia dónde vamos, podemos guiarnos mucho con el propósito de vida, ¿sí? Y una forma de obtener este número sería la siguiente, sumando. Por ejemplo, tenemos 20, bueno, le puse 20, pero de ayer me quedé con lo de ayer. Era 20 de abril ajá. del 2020, pero en realidad es 21 de abril del 2020. Ese es el día de hoy. Y vamos a sumar dígito por dígito, ¿sí? Ok. El 2 más el 1 más el mes que es 4 más 2020, 2 más 0 más 2 más 0. Sumamos todas esas cifras. Yo aquí lo voy a hacer también. Sí, 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 hazlo ahí para que comprobar. Y nos da un 11. Ahora, como nos da 11, este número es maestro, se va a quedar tal cual la cifra. En el caso contrario que nos diera 12, como no corresponde a la línea de los números maestros, sumamos 1 más 2 y nos daría 3. Ese sería el número de destino. Pero bueno, estamos trabajando con este 11 y ese sería el número maestro, el número 11. Ok. Que, como ya les decía, es una frecuencia maestra de enseñanza y de aprendizaje. Pero bueno, nos vamos a quedar ahí para poder ir entendiendo. La interpretación que yo hago de los números es mi interpretación personal, ¿sí? Cada quien puede tener su interpretación y todas son válidas. ¿Por qué? Porque precisamente somos frecuencia, energía, percibimos desde otro punto de vista. Pero esta interpretación es personal y es importante que lo mencione para ver la siguiente línea. Sí. Ay, Bueno, antes de entrar al tema del propósito de vida, sí. eh, como yo les había comentado, ahorita lo estábamos platicando, que tiene muchísimo que ver con todo el tema de nuestra elección del plan divino que hacemos antes de venir a encarnar. Así como elegimos nuestra familia álmica y en qué frecuencia ir, también elegimos este destino, ¿sí? Todo lo que nosotros, todas las experiencias que venimos a vivir son elegidas por nadie más que nosotros. No hay nadie más que las elige. Nosotros nos ponemos todas estas vivencias para experimentarlas y para que tengamos un aprendizaje. Por lo tanto, el fin es ir hacia ese aprendizaje, ¿sí? Y entonces ahorita sí ya nos haríamos esta pregunta. ¿Qué pasa si nos sale un número 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 9 y luego nos vamos con los demás números? ¿Qué pasa si nos sale uno de estos números? Y entonces ahí voy a hacer, por ejemplo, si tú tienes un propósito de vida número 1, el trabajo que vas a tener evidentemente va a ser en conjunto con tu ser y tu ego. Empezar a trabajar en conjunto, mantenerte en este equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que, que el ego no sobrepase al ser y que el ser no sobrepase al ego, que nos mantengamos en este equilibrio. Y tiene que ver también con mantenerse
en ser justo con todas las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que cuando tienes tu ego muy alto, la parte de las relaciones empieza a tener conflicto porque no se ven de igual a igual. Entonces, por eso es importante mantener el ser muy claro y el ego también. Los dos los podemos hacer, los podemos fusionar en uno solo y mantener precisamente equilibrada esta, pues esta energía, que al fin del día se va a reflejar en acciones, pensamientos. Y bueno, cuando yo le pongo aquí dirigirse es hacia dónde va. Hacia dónde va y pudiéramos hablar como de algunas profesiones, lo voy a mencionar para que los que estén estudiando o no se dediquen, pues les pueda funcionar, ¿no? Y justamente es dirigirse a ser un líder creativo, empático y generador. Pero un líder no quiere decir nada más un líder social, un líder, digamos, con cierto poder económico, sino un líder en todos los sentidos, un líder en la familia, un líder en la empresa, con los amigos, en todos los sentidos, ¿sí? Hay que presentarse así. ¿Por qué? Porque justo esta energía uno nos llama al ser, al autoconocimiento, ¿sí? Al nivelar todo lo que tiene que ver con eh, la materialidad y el sentirnos, digamos, más fuertes o más elevados que otras personas. Entonces, hay que mantenerse muy, muy firmes en la tierra y dirigirnos a eso, ¿no? A ser muy creativos, a ser comprensivos, empáticos y a generar acción, proyectos y demás. Y muchas profesiones que están ligadas con este número uno tiene que ver, bueno, con todos los que se dedican a la parte de las empresas, emprendedores, el área financiera. Y por qué no también las personas que trabajan como líderes, bueno, a lo mejor en algún proyecto que tiene que ver con la parte espiritual, religión, iglesia y demás. Entonces, en general, eso sería, si tú tienes una frecuencia número uno, hacia allá vas. Ese es tu propósito a trabajar en específico. Oye, Luego, en el caso, dime, perdón, dime, nada dime, más, dime. o sea, en el número uno sería si te toca, por ejemplo, un 10, quiero pensar. Porque ¿cómo te daría Mm, uno? uno. Bueno, O sea, sí, sería un 10. a lo que voy es que puede ser un uno o puede ser un 10, pero tienes como los dos, el número maestro y el Ah, uno como solo, ¿no? te voy a platicar. Lo que pasa es que dentro de la vida pasamos por diferentes etapas y procesos. Por ejemplo, si te toca un 10 y digamos, eres un niño, un joven, estás trabajando esta energía y este proceso. La vas a evolucionar cuando ya trabajaste este proceso y entonces sí se convierte en un 10. Ok. Se exponencializa. Precisamente el cero tiene la ventaja de exponencializar las cifras, ¿sí? Ya. Porque, ¿qué pasa en los números normales? Un 2 más un cero es un 20, no es un 2 solo. Entonces, se magnifica, se exponencializa. Ya. Entonces, si te tocan 10, la primera etapa de tu vida quizá estás en uno o toda la vida puedes permanecer en uno si no hay un despertar, hasta llegar a este 10 que ahorita vamos a platicar cómo se ve ahí la energía, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, el número 2, si nos toca esta frecuencia 2, eh, tiene que ver con descubrirse a sí mismo. Con su maestría interna, con sobresalir en todas las relaciones, porque pasa que cuando
tienes esta situación del ser, ajá, de redescubrirte a ti mismo, muchas veces en cuestión de relaciones somos muy personales, ajá, no compartimos nuestros sentimientos, no nos descubrimos ante los demás por tener el miedo a que alguien nos dañe internamente. Ajá. Entonces debes de trabajar bien, o sea, si tienes esta frecuencia 2, debes de trabajar bien en esta maestría, en esta sabiduría interna y en tus relaciones. Y sobre todo, esta energía nos llama mucho a compartir con los demás, compartir toda esta sabiduría y precisamente muchos de los que tienen esta frecuencia son maestros, catedráticos, que trabajan siempre en la enseñanza. De verdad que sí, o sea, muchos de los que tienen este dos tienen que ver con compartir su sabiduría y esta información. Uh-huh. Entonces, hay un punto muy importante. Se supone que el propósito de vida es al punto al que tenemos que llegar, ¿sí? Pero podemos pasar por todos los aspectos en nuestra vida. Uh-huh. Eso quiere decir que, que podemos estar muy abajo de esta línea que estamos planteando, que ni siquiera la alcanzamos ni la vemos. Entonces, ahí es cuando tú te tienes que preguntar, ¿por qué las características de mi ser no están en esta, digamos, en esta expectativa que tenemos para nosotros? Entonces, ahí hay que ponerse a trabajar, ¿sí? En esas deficiencias, que simplemente es equilibrarse, salir como de esa, digamos, esa apatía que tienes, equilibrarse y empezar a tomar este camino. Bueno, eso es en la frecuencia 2. En el 3, es muy importante. Siempre lo manejo como encontrar tu Dios interno. ¿Por qué? Porque el 3 es unir mente, cuerpo y espíritu. Ajá. Empezamos a trabajar este proceso, ¿sí? De encontrarnos a nosotros mismos y precisamente encontrar a Dios en nosotros, reflejarnos con este Dios interno, que muchas veces estamos en una búsqueda en la que siempre vemos a un Dios, al Dios que tú creas, lo vemos externo a nosotros, cuando lo debemos ver dentro de nosotros, en nuestro interior. Y eso que nos genera. También tiene que ver mucho con sanar emociones desde el amor y liberarlas. Esta frecuencia siempre está muy ligada con la parte emocional y muy sensible. Uh-huh. Si no están equilibradas todas esas emociones y esa sensibilidad, eh, hay choque, hay choque. O sea, están contraponiéndose todo el tiempo y, eh, y muchas veces actuamos desde la manera emocional sin verdaderamente hacer las cosas como queremos hacerlas, ¿no? O sea, directas y bien sentidas, más que pensadas. Uh-huh. O sea, es muy impulsiva es muy impulsiva esta energía, por el mismo hecho de que capta a todas las energías. Esta frecuencia 3 es de las que más es sensible, puede percibir todas las frecuencias. Son de las personas que se sientan en un lugar y dicen, ay, mira, es que siento que se está enojado conmigo. Ay, no, y es que este está hablando de mí. O sea, más de hacer juicio o no, verdaderamente sí son muy, muy sensibles, son muy sensibles. Pero bueno, aquí lo que se tendrían que centrar es en eso, a encontrarse internamente este Dios, a hacer el equilibrio de sus emociones, liberarlas, ¿sí? Y dirigirse a compartir en el área creativa, porque justamente este 3 es muy creativo en todos los sentidos.
¿sí? De una cosa hace otra, de otra hace otra, o sea, pueden compartir a nivel macro eh, toda su creatividad. Ahí están los ingenieros, diseñadores, los comunicadores, todos los que tengan que ver, ¿no? Los que pueden manejar inclusive redes y hasta matemáticas. En el 3. Ahora vamos con la parte del 4 que tiene que ver con equilibrar la mente. Este 4 literalmente es cuadrado, como el cuadrado, ¿no? Es, tiene que ver con liberar la mente, todos estos pensamientos, buscarles la parte neutral y dirigirse a compartir a través del servicio incondicional. ¿Esto qué quiere decir? Eh, esta frecuencia debe comprender y entender que la mente tiene su poder, tiene su propio poder, pero no lo es todo. La mente no lo es todo, no da todas las respuestas. Queremos sentir a través de la mente, queremos amar a través de la mente y la mente no ama ni siente. Entonces, habrá que regresar más a esta sensibilidad de entender y comprender y sentir desde este amor interno. Y ya teniendo, digamos, este equilibrio mental, este aprendizaje de poder liberar los pensamientos, ordenándolos con diferentes técnicas que ya hemos platicado, eh, pueden ir ellos compartiendo el servicio, ¿sí? Esta energía llama mucho al servicio de los demás. Como es muy expansiva por el hecho de accionar, ¿sí? La mente tiene una ventaja, acciona todo el tiempo, está accionando, ¿sí? Pero ¿desde dónde vamos a accionar? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Desde dónde vamos a accionar? ¿Desde el sentir o desde la parte mental? Entonces, hay que empezar a equilibrar. Hay que empezar a equilibrar que el sentir es el que nos debe, es el motor que nos debe llevar a la acción. Entonces, bueno, por ejemplo, personas que se dirigen mucho a esto tienen que ver eh, con grandes organizadores de eventos masivos, por ejemplo, eh, con, bueno, organizaciones o con los que dirigen organizaciones altruistas de ayudar, de dar. Y también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la línea de la administración, contabilidad, toda esta estructura que nos permite darle orden, ¿no? Y siempre están al servicio, ¿sí? Siempre están al servicio desde su línea en donde se encuentren, siempre están sirviendo a los demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque los contadores esos son, ¿no? Están sirviendo invariablemente y incondicionalmente a todos, a todos los que tenemos que ordenar nuestras finanzas, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la frecuencia 4. Ahora, la 5, que tiene que ver con el movimiento. Aquí es muy importante que todos los que vayan a este propósito 5 empiecen a entender que deben redirigir su movimiento interno, porque existe mucha inestabilidad en esta energía. Todo el tiempo quiere estar moviéndose y cambiando, ¿sí? Sin tener esta estabilidad. Entonces, el aprendizaje ahí está en mantenerse con su misma energía, mantenerse estable, y eso quiere decir ir adaptándose a todos los cambios, buscando el equilibrio obviamente en todos los aspectos, aprender a manejar las transiciones y adaptarse a los cambios. Aquí, bueno, esta se dirige a compartir a través de sí mismo y de sus creaciones. ¿Esto por qué es? Porque esta frecuencia tiende tanto al movimiento y a redirigirse
que de esa misma manera empieza a crear también muchas cosas. Pero la única forma en la que esta frecuencia va a entender que debe equilibrarse es viendo ejemplos a través de sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás en esta frecuencia has sido como muy necio a veces y te has dado de topes en la cara y hasta que no te das de topes ahí, entiendes o dices, no, ya basta, hasta aquí llegué. Ajá, hasta aquí llegué. Entonces, no lleguemos a esos, digamos, a esas instancias. Hay que mantenernos equilibrados y a tratar de adaptarnos lo más que podamos, ¿sí? No importa si en su círculo ellos se mueven, respeten ese movimiento interno, pero no se muevan hacia afectar a los demás, porque eso es algo muy importante. Justamente esta frecuencia tiene que ver mucho con los artistas, artistas plásticos de todo tipo, músicos, cantantes y demás. Entonces, eso, si eres esta frecuencia 5, bueno, pues siempre vas a estar en movimiento y muy importante adaptarse a todos los cambios y las transiciones. Ok. Y ahora vamos con la siguiente. Bueno, pero antes de empezar con el 6, les platico que del 1 al 5 es la primera escala de frecuencias. Justo tal cual como va. Del 1 al 5 empiezas primero en la búsqueda del ser, de redescubrirte, llegas al 5 y empieza tu primer proceso de adaptación y transición a los cambios y al movimiento. Ok. Cosa que ahorita vamos a ver que se empieza a remasterizar todo, ¿no? Ok. Después del 6 como que empieza a tomar fuerza. Y bueno, vamos a la parte de la frecuencia 6, que si tienes este propósito 6, debes recuperar tu fe. Encontrar a Dios en tu interior. Pero sobre todo, eso significa recuperar la fe, creer en ti. Entonces, vas hacia ese punto. Vas a ordenar ese conflicto de las creencias y las no creencias. Mucho tiene que ver esta frecuencia 6 eh, con negar a Dios o que existe alguien más. Alguien más, siempre están como que indecisos o incrédulos de todas las cosas, ¿no? Son hasta escépticos en algún momento. También es muy importante que empiecen a vivir sus experiencias sanando y honrando a sus ancestros. ¿Por qué refiero sanando y honrando a sus ancestros? Esta energía es de las que viven a través de la familia, a través de todas las emociones, vivencias, acciones que tiene la familia. Vamos en corto, por ejemplo, un hijo, no sé, se saca un premio en la escuela, es como que el número 1 y demás. Entonces, esta persona empieza a vivir a través de su hijo, su felicidad y su vida, ¿sí? Sin respetar el proceso del hijo que tiene que ser él su propia vida. Ajá. Están adoptando todas estas emociones, experiencias y demás a través de las personas. Regularmente siempre lo hacen a través de la familia. Entonces, cuando yo digo hay que sanar y honrar a sus ancestros, eso tiene que ver con precisamente sanar y liberar todas estas creencias que tenemos, porque al fin del día, este hecho de vivir a través del hijo es una creencia que en algún momento se puso. O que quizá tu papá o el papá de tu papá viene haciendo lo mismo. Entonces, esas creencias se deben liberar y se deben sanar y modificar para que
en esta vida o en este fin al que tú vas, al que tú te diriges, puedas ir, digamos, honrando toda esta parte ancestral que tenemos, ¿no? A través de la sanación y del entendimiento. Entonces, bueno, eso es muy importante y deben dirigirse a respetar los procesos de los demás y así compartiendo sus habilidades de un buen negociador. Esta frecuencia 6 son los mejores negociadores. Por esta misma habilidad que tienen de, este, de estar con la familia, siempre están viendo porque la familia se una, que estén juntos, que no se alejen. Esta parte del negociador la pueden ocupar mucho a su favor. Uh-huh. Y esto es, por ejemplo, si vas o tienes este propósito de frecuencia 6, puedes ser un gran abogado. Por ejemplo, puedes ser un gran defensor de la ley, todo lo que tenga que ver con la parte de tener buenos tratos, negociadores, inclusive buen empresario, ¿no? Para poder tener negocios sólidos que le permitan precisamente tener esta fluidez eh, de trato con las demás personas. Entonces, ya recapitulando en esta frecuencia 6, es súper importante que te dirijas a vivir tus propias experiencias, que respetes los procesos de los demás y que te centres en tu trabajo personal y en recuperar tu fe y confianza. Ahora, por ejemplo, vamos a ir al ejemplo que hablábamos en la tablita anterior que Dalia mencionaba, es que si tengo 10, ajá, pero no se va a poder más que tener un 1 o un 10 o cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un 33, sabemos que es un número maestro. Ahorita vamos a ver los números maestros. Pero si te sale un 33, en el primer proceso de tu vida no vas a estar en 33, vas a estar en un número 6. Entonces, aplica esta información para ti. Uh-huh. Ya digamos que después de una edad madura o que empiezas a tomar este propósito de tu camino, entonces vamos a ir viendo esta frecuencia 33. Uh-huh. Entonces, ojo para estos números. Por eso les decía que cada vez se vuelve más exponencial, ¿no? O sea, es como más fuerte y irte enfrentando a ti mismo, ¿no? Luego, la frecuencia 7, que bueno, nos muestra la sabiduría interna con humildad y compasión. Uh-huh. Se debe crecer internamente y en expansión. Comprender que la paciencia será su aliada uh-huh, y dirigirse a ser un buen guía honesto y congruente. Bien, esta energía 7 es muy dada y siempre se maneja mucho como un número espiritual. Siempre dicen, es que el que tiene el número 7 para destino es porque eh, tiene mucho que ver con la parte de la espiritualidad o tiene que ver con algún dirigente espiritual, etcétera. Sí, efectivamente va ligada con esta energía, pero más bien nos está llamando a nuestra maestría interna, a verdaderamente sacar toda esta sabiduría y ver todo esto con humildad y compasión. ¿Por qué refiero el ser humilde y ser compasivo? Porque el hecho del saber muchas veces te crece como persona y se nos olvida el ser humildes. Uh-huh. Se nos olvida ser humildes y compasivos y entender que los demás también pueden tener su propia sabiduría y que no nosotros somos los únicos sabios. Uh-huh. Ahora,
si estás en este camino de la espiritualidad y tienes esta frecuencia 7, bueno, dirígete a ser un buen guía honesto y congruente. Si tienes esta frecuencia 7 y no estás en esta línea espiritual, empieza a equilibrar tu ser interno y a mostrar toda esta sabiduría también, compartiéndola con los demás, siendo congruente y honesto. Entonces, bueno, en general eso es la energía 7. Ahora, el número 8, este propósito de vida 8, tiene que ver mucho con la parte del equilibrio entre la materialidad y lo espiritual, lo que tiene que ver con los miedos, sus sentimientos, sus emociones, todo lo que pasa en ti, o sea, mantenerlo en equilibrio, ¿no? Siempre dirigiendo tu pensamiento consciente y expansivo, sanando tus emociones y llegando al equilibrio. Y regularmente esto se dirige a transformar y generar a través de sus habilidades del manejo espiritual y lo material. De la misma manera que la frecuencia 7, si no te encuentras en un camino espiritual, sí debes equilibrar tu, la materia y el espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy, sobre todo esta frecuencia 8 está muy cargada a la parte material económica. Ajá. Y la parte espiritual está completamente descuidada. ¿Y qué pasa si nosotros nos mantenemos así? Si no trabajamos nuestro ser espiritual. Por naturaleza, el número 8 es una frecuencia que se conecta, ¿sí? Se conecta inmediatamente, nada más cierra los ojos y se conecta con el universo inmediatamente, con su ser. Cuando tú trabajas eh, este equilibrio espiritual, con esta frecuencia 8 de disminuir ese miedo y tratar de mantenerse más en equilibrio. Bien, y por último nos queda la frecuencia 9, que tiene que ver mucho con la parte humana, ¿sí? Y la capacidad de dar. Pero sobre todo, tiene que ver mucho con el cierre de procesos y de encontrar el equilibrio, ¿sí? Eh, hace un momento les decía yo que la primera parte de las frecuencias estaba del 1 al 5, que tiene que ver desde el conocimiento del ser hasta empezar a equilibrar y empezar a entender los cambios y los movimientos. Sí. Cuando nos centramos en esta segunda parte de frecuencias del 6 al 9, va igual, de menor a más, y justo el 9 es la conclusión, es el cierre de las frecuencias. O sea, sí o sí es cíclico. Sí o sí estás obligado en esta vida, si tienes esta frecuencia 9, a cerrar ciclos pendientes que tienes, tanto de las experiencias que has vivido como de otros temas que tienen que ver hasta con vidas pasadas, ¿no? Y el fin aquí o hacia dónde se dirige es ayudar y a ser compasivo, ¿no? Regularmente aquí encontramos a todas las personas que trabajan con la salud, médicos, terapeutas, todos los que tienen que ver con compartir y dar y que no les cuesta esa parte de dar,
¿sí? Que siempre están compartiendo, siempre están dando todo, sin esperar nada a cambio. Entonces, bueno, en general esos son los 9 números principales con las frecuencias básicas si es que tienes estos números para propósito de vida. Y pasamos a la tablita de los números maestros. Bien. Ok, bueno, miren, aquí los números maestros que tenemos o los más conocidos son el 10, el 11, el 22, el 33 y el 44. Y como hablábamos anteriormente, el 10, el 1 exponencializa al 0 y literalmente el 10 o esta frecuencia 10 se vuelve especialista en el ser, en el conocimiento de sí mismo. Y tiene que ver pues con esa energía de guerrero, de luchar, ¿sí? Y de trabajar siempre por el bienestar del ser. Después pasamos a la frecuencia 11, que ahí tiene que ver con el equilibrio del ser y la maestría interna, que ya hemos venido platicando de esto, ¿no? Equilibrar ese ser y ese ego para mantenerlos, digamos, a raya y entonces sí empezar a trabajar sobre tu maestría interna y empezar a dar y a compartir. Por eso es que cuando aparece este número 1111, que por ahí nos platicaba Dalia, lo único que quiere decir es que el 11 exponencializa al 11. Okay. Entonces, ¿qué mensaje sería ahí? Bueno, pues que tienes que revisar internamente de tu maestría que no has trabajado, aceptado y demás. Entonces, bueno, eso sería viendo el número repetitivo, ¿no? Ahora, en el caso del 22, que tiene que ver con el equilibrio del ser con el ser, y literalmente es el equilibrio de mi yo conmigo. Y la maestría, o sea, aquí manejo la doble maestría porque es una energía de contundencia y de expansión. El 22 por sí solo, es una frecuencia que siempre llama a expander. Por eso es de que si nos aparece igual este número 22 en algún lado o lo estamos viendo muy constantemente, tiene que ver que nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo de expansión o en nuestra vida tiene que ver que tenemos que ser muy contundentes, muy claros y muy concretos, ¿sí? Puede ser en nuestro mismo trabajo interno o en algo que estamos haciendo. Entonces, si tu propósito de vida es justamente este 22, ya sabemos que tienes esta doble maestría, esta contundencia y expansión. Estás obligado a trabajar en temas, proyectos y demás para llegar a muchas personas y a trabajar en expansión siempre. Entonces, por eso es importante encontrarse. Eso puede ser que, no sé, construyas centros de ayuda o trabajes en cosas altruistas, que llegues a muchas personas siempre trabajando desde el punto de la conciencia y la expansión. Esos propósitos de vida 22 son muy, muy contundentes y no hay manera de que te hagas como a un lado, ¿sí? Podemos poner ejemplos y si te dedicas o no te dedicas a la espiritualidad, siempre te pones escenarios en los que estás trabajando con muchas personas, ¿no? Y luego este 33 que también siempre es bien famoso, en todos lados aparece, pero si tu propósito de vida es un 33,
El primer punto es llegar al equilibrio divino del ser trino. Ujú. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que hemos venido platicando es encontrarte a ti, entender esta trinidad de, eh, del ser, bueno, del Dios Madre, del Dios Padre, y tú viéndote Dios Hijo, ¿sí? Encontrándote en tu interior ese Dios que tienes, mostrándolo, viviéndolo en ti. Y también tiene que ver con el equilibrio, la fuerza, el amor incondicional y la sanación. Entonces, si tú tienes este propósito 33, estás obligado también a siempre estar dispuesto en la ayuda del amor incondicional para todos y hacia todos, ¿sí? Viendo siempre esta liberación y encontrando este equilibrio, ¿sí? Hay que entender, yo hablo siempre del Dios interno, porque eso es, o sea, Dios está dentro de nosotros, no está fuera, hay que entender que está dentro de nosotros y que de ese interior sale. Sale. ¿Y qué se puede transformar? Muchas cosas. Hay muchas cosas en las que se pueden transformar, pero principalmente es esta luz interna y este amor incondicional que nos hace expansivos. Bueno, y por último, este número, maestro 44, que puede ser 8 y 44. Ajá, acuérdense que hablamos del 11, hablamos del 33. El 8 en tu primera etapa puedes tener este 44, pero puedes estar trabajando en 8 los primeros años y después exponenciarlo a 44. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que tú tengas un propósito de vida 44? Tiene que ver con tu equilibrio en la estructura de la mente, cuerpo y espíritu. Es contundencia, es ejecución y es acción. Entonces, estas características invariablemente, si tu propósito es ir hacia allá, debes de ser muy congruente. Tener esta contundencia y tener este equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu para que este equilibrio te ayude precisamente a lograr el final que vas. Todos estos números maestros, si los tienes como propósito de vida, tienen que ver con el servicio para todos. Cada uno de ellos tiene su propia energía y trabaja más en un aspecto, pero invariablemente cada uno de ellos tiene que ver con el servicio hacia todos y servicio, ayuda y dar y compartir. Entonces, sé que puede ser así como decepcionante para muchas personas que están viendo esto, decir, bueno, ¿en serio? O sea, mi propósito de vida es especializarme en el ser. Pues temo decirles que sí. Esa realmente es el fin al que venimos a experimentar en esta vida. No nada más al conocimiento del ser, sino el ser en todos los sentidos, conocernos a nosotros mismos y dentro de eso hay que aceptar, hay que entender, hay que perdonar, hay que transmutar y hay que ejecutar y seguir, ¿no? En la acción. Es, es una realidad que vivimos, ¿sí? Que queremos negarnos a ella, queremos hacernos coco wash en la cabeza pensando que venimos a ser ricos multimillonarios, famosos de la tele o artistas, cantantes, no sé,
lo que quieran ser, gusten y manden. Y si quieren hacerlo, está bien. El tema es que si no trabajamos en esta vida eh, estos propósitos que nos pusimos antes de encarnar, se van acumulando. Se van acumulando en la siguiente vida y bueno, ¿para qué les cuento? Una línea kármica que ahorita no nos da el tiempo. Pero el tema es, ¿por qué no darte la oportunidad de creer que las cosas son tan simples y tan sencillas? Que la vida es así, ¿no? Tan simple y tan sencilla que no necesitas grandes millones ni grandes opulencias para poder vivirla, siempre y cuando la vivas así, ¿no? O sea, con esta conciencia de que venimos a experimentar y que venimos a aportar también, aportar nuestro sabiduría, conocimiento hacia los demás, hacia la misma tierra, hacia todo. Entonces, ¿cómo ves, Dalia? Muy Después bien, de todo Abby. Pues fue, la verdad, pues no sé, revelador en muchos aspectos. Sí, ya estamos llegando al final. Eso fue como una probadita porque pues no tenemos más tiempo, pero la verdad es que ya con eso pues pueden darse cuenta de qué es lo que tienen que trabajar. Como dice Abby, tiene que ver con el ser, y sí, o sea, todos tenemos que trabajar con nuestro ser porque tiene que ver precisamente pues con, no voy a decir perfeccionarnos, porque ya somos perfectos, pero sí avanzar, ¿no? Avanzar, porque eso es a lo que venimos. Entonces, pues muchas gracias, Abby. Por ahí dejaremos los datos de tu curso, ¿no? No sé si quieres decir algo más para terminar. Claro que sí. No, los espero a los que les interese saber más sobre su propio destino, números y demás. Ahí vamos a dejar los datos. Y bueno, les agradezco que esta información la puedan tomar, la ocupen. Y bueno, todas las consultas y demás, bueno, pues ya saben, ahí dejamos la información. Muchas gracias a todos y a ti también, Dalia. Ok, Nos estamos gracias, viendo David. pronto. Un beso para todos. Mañana nos vemos, no se lo pierdan.